El fin de una era. En estos devocionales pasados del estudio de la vida de David, ciertamente hemos aprendido bastante. Hemos visto cómo Dios había elegido a David de la casa de su padre Isaí para convertirse en el próximo rey de Israel después del rey Saúl. Hemos visto cómo fue humilde, obediente, valiente y victorioso cuando se enfrentó a la lucha contra Goliat. Ganó fama y favor del pueblo de Israel y comenzó a huir de la presencia del rey Saúl por temor a su vida. Había perdido su puesto en el palacio y sus amigos. David se convierte en rey de Israel después de que Dios le había estado preparando para el trono. Hemos visto cómo el pecado de David con Betsabé tuvo graves consecuencias, no solo para él, sino también para su familia. No hay duda de que hemos aprendido muchas lecciones que podemos aplicar en nuestras vidas de la vida de David. Lecciones que glorifican a Dios, pero también para nuestro propio beneficio. Como Dios haya ayudado a aplicar estas lecciones en nuestras vidas, podemos estar seguros, al igual que en la vida de David, de que Dios es fiel tanto en los buenos tiempos como en los malos. El rey David también había experimentado el rechazo de Dios para que él le construyera un templo, porque David era un hombre de guerra y sangre. Pero Dios había elegido a Salomón, el hijo de David, para construirlo. No obstante, David hizo los preparativos para ello. Y ahí es donde llegamos al final de la vida de David. Ahora llegamos al final de una era. Hechos 13:36 nos dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. Puede que no haya muchos que tengan un gran propósito como David, pero ninguna persona en la que Dios haya dado vida en esta tierra es insignificante. La mayor tragedia que podemos tener es vivir y morir sin descubrir nunca ese propósito, ese motivo especial ordenado por Dios para servir en nuestra generación para su gloria y para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás. Todos tenemos algo que aportar en esta vida y en esta generación. Cualquier cosa que podamos contribuir puede no ser tan grandiosa como uno esperaría o ser más que nuestras propias expectativas, pero sean lo que sean, debemos descubrir que son para que podamos llevarlas a buen término. Luego, una vez que hemos llegado al final de nuestras vidas, puede estar satisfecho de haber cumplido el propósito de Dios con su vida. El propósito de David era servir como rey y perpetuar la justicia en Israel, y en Primera de Crónicas capítulo 28 y 29 encontramos tanto el relato del final de su vida como sus últimas palabras que fueron registradas. En este capítulo final de la vida del rey David, David hizo 4 cosas. Meditó sobre lo que iba a hacer el templo, le dio instrucciones a su hijo Salomón, oró al Señor y luego se regocijó con la congregación. Primera de Crónicas 28:1 nos dice, David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones que servían al rey, los comandantes de millares, los comandantes de centenas y los administradores de toda la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, con los oficiales y los poderosos, es decir, a todos los hombres valientes. Después de 4 largas décadas de servir al pueblo de Israel, David, ahora avanzado en años, reúne a estos fieles seguidores que tal vez les recuerdan algo de importancia en la mente de David y por última vez les da instrucciones. Primera de Crónicas 28:2 nos dice, entonces el rey David se puso en pie y dijo, escuchadme, hermanos míos,
pueblo mío, había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así había hecho arreglos para edificarla. Cuando leemos este versículo, podemos ver claramente que después de todo lo que David había pasado, le hubiera encantado dejar como legado la construcción del templo de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos relacionarnos con esto? Cuando decidimos ser honestos con nosotros mismos y con Dios acerca de que nuestros sueños y expectativas en la vida no se hacen realidad, a la luz del estudio actual de la vida de David, por difícil que sea admitir y aceptar, es posible que no veamos esos sueños o expectativas realizadas antes de morir. David se enfrentó a esta realidad de la manera en que un hombre según el corazón de Dios debería hacerlo. David tenía el profundo deseo de construir el templo de Dios, pero Dios había dicho que no. Su reacción fue de aceptación y no le ofendió en absoluto. Primera de Crónicas 28:3 nos dice: pero Dios me dijo, no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Dios había elegido a Salomón, el hijo de David, para construir el templo de Dios. Salomón era un hombre con un temperamento más pacífico. No era un hombre de guerra y de sangre. Y David, por difícil que fuera, lo aceptó. Renunciar a tus sueños o expectativas no es fácil, pero veamos cuál fue la reacción de David. Primera de Crónicas 28:4. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre. Porque Él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Ahora, ¿qué es lo que David está haciendo aquí? David no estaba enfocado en lo que Dios no le permitió hacer, sino en lo que Dios permitió. Es fácil para nosotros decepcionarnos y afligirnos cuando nuestros deseos están frustrados, tanto que nos olvidamos de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado y todas las cosas buenas que Dios ha hecho a través de nosotros. En los últimos años de la vida de David, en lugar de verse afectado por no hacer realidad sus sueños, se centró en todas las cosas buenas que Dios había dado. Qué gran ejemplo y respuesta para cualquiera que nosotros tenga preguntas sobre por qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, ya sean buenas o malas. David ciertamente vio la vida desde la perspectiva de Dios. Primera de Crónicas 28:5-8 nos dice: y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y Él me dijo: tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Estableceré su reino para siempre, y si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas, como en este día. De manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor y oídos de nuestro Dios, guardad y buscar todos los mandamientos del Señor, vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. David aquí dice: Dios no me ha dado un sí para cumplir mis sueños, pero ha dicho no. Pero Dios me ha dado algo más en lugar de mis sueños, y aprovecharé al máximo esas cosas. Podemos aprender mucho de la respuesta de David. Podemos tener y tenemos muchos sueños y expectativas cuando somos más jóvenes, pero a medida de que envejecemos, nos damos cuenta de que algunos de esos sueños o expectativas pueden no realizarse. Pero al igual que David,
podemos decidir aceptar y centrarnos no en lo que no hemos logrado, sino en lo que Dios ha hecho en el pasado. Quiero dejar de pensar en lo que no he hecho y centrarme en lo que Dios ha hecho. ¿No es este el mismo desafío que tenemos hoy? ¿Podemos vivir los últimos años de nuestras vidas sintiéndonos culpables o abrumados por fallas pasadas? Podemos entristecernos o podemos decir, por la gracia de Dios he hecho lo mejor o más que pude haber hecho con lo que tenía. Seguiré aferrándome a las promesas de Dios y espero que Él use lo que he hecho para su gloria. Qué maravilloso es y sabio es tener esa actitud hacia el final de nuestras vidas y meditar en la bondad de Dios. A continuación veremos cómo David pasa de centrarse en las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida a dar instrucciones a su hijo Salomón. David debe haberse vuelto hacia su hijo y cuando su corazón se llena de alegría, le dice algunas palabras de sabiduría a su hijo. Palabras que provienen de la experiencia personal y palabras muy pensadas y transmitidas emocionalmente a su hijo. Primera de Crónicas 28:9 nos dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. No deberíamos sorprendernos cuando escuchamos las primeras palabras de David hacia su hijo que tiene que ver con la piedad. Salomón no solo va a construir el templo de Dios, sino que va a reinar sobre el pueblo de Israel. Él va a reinar sobre el pueblo de Dios. A medida que continuamos creciendo en nuestra fe y comprensión de lo que significa no solo ser hombres, sino ser hombres según el corazón de Dios, ¿cuál sería el consejo más sabio e importante que nos gustaría compartir con nuestros hijos antes de partir de este mundo? ¿Qué tipo de consejo compartimos con ellos ahora? David debe de haber mirado atentamente a los ojos de Salomón y haberle dicho que conociera a Dios. Sobre todas las cosas, hijo mío, conoce a Dios. Conoce al Señor de manera profunda, íntimamente. El otro consejo que David le dice a su hijo es servir a Dios. David no solo aconseja a su hijo que conozca a Dios, sino que también le sirva. Y ahí no es donde David se detiene. David no solo quiere que Salomón sirva a Dios, sino que le sirva con todo su corazón y con toda mente dispuesta. No esperes, hijo mío, que Dios te obligue a hacerlo. Servirle de buena gana. David podría darle ese tipo de consejo a su hijo porque ese era el tipo de corazón que tenía David. Ciertamente podemos ver esto en los salmos que escribió y cantó al Señor, y Salomón lo sabía. Salomón vio la devoción que su padre David tenía por el Señor. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué tipo de devoción estamos mostrando a quienes nos rodean, especialmente a nuestros hijos? ¿Qué tipo de legado vamos a dejar? Como dice Charles Swindoll, no hay mejor herramienta educativa en la vida de un niño que el ejemplo de la vida en un padre entregado a Dios. El tercer consejo que David compartió con Salomón es: busca al Dios de tu padre. Primera de Crónicas 28, de 9 al 10, si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora pues considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario, esfuérzate y hazla. En los siguientes versículos, los versículos 11 al 19, David continúa explicando y mostrando a Salomón todos los preparativos, diseños y planes que había hecho para la construcción del templo de Dios. Primera de Crónicas 28, del 11 al 12.
Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. Y el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas. El único sueño y esperanza que David tenía ahora será para su hijo Salomón. No puedo imaginar a David sin una sonrisa en su rostro y lleno de emoción mientras le daba a su hijo todos estos detalles cuidadosamente planeados del proyecto por venir. Padre e hijo juntos, hablando de honrar al Señor. Ahora, David ahora cambia su enfoque a gobernar a la gente porque esa sería la principal prioridad para Salomón. Primera Crónicas 28:20 nos dice: Entonces David dijo a su hijo Salomón: Esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. David sabía que su hijo enfrentaría problemas políticos y de gobierno, y le dice: no tengas miedo, no te desanimes. Tendrás personas de tu lado y personas en tu contra. Pero él continúa y dice: camina con el Señor, y Él estará contigo siempre. Este es otro lugar en las Escrituras donde se nos recuerda de la fidelidad de Dios y ayuda a responder algunas preguntas sobre la presencia de Dios en nuestras vidas. Podemos preguntarnos: ¿dónde está Dios cuando paso por momentos difíciles? ¿O por qué se siente como que Dios no estuviera conmigo? Ahora, esas son buenas preguntas que algunas personas tienden a hacer, pero no deberían de detenerse ahí. También debemos hacer preguntas como: ¿dónde estoy yo en mi caminar con el Señor? ¿Sigo siendo o he sido fiel a Dios? David ahora dirige su atención a la gente y dice, 1 Crónicas 29:1, entonces el rey David dijo a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, es aún joven y sin experiencia, y la obra es grande, porque el templo no es para hombre, sino para el Señor Dios. Podemos imaginar lo que Salomón estaba experimentando cuando su padre, David, estaba diciendo estas cosas. Salomón era joven e inmaduro y no tenía ninguna experiencia. Todo lo que David había logrado para el pueblo de Israel ahora se le estaba entregando a su hijo. ¡Qué gran herencia! Si hubiera algún momento en que un hijo fuera más que agradecido, ese sería Salomón. Que Dios nos haga personas con un corazón más agradecido, especialmente si nuestros padres han allanado el camino y nos han dado un ejemplo de cómo es caminar con el Señor. Por último, David ahora cae de rodillas y pronuncia una hermosa oración, una expresión espontánea de adoración al Señor Dios. Primera de Crónicas 29 del 10 al 13 nos dice: y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea. Y David dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Qué hermosa expresión espontánea de adoración al Señor Dios. Seguramente David recordó todo lo que Dios había hecho en su vida y alaba y adora a Dios.
y ahora su corazón está lleno de acción de gracias. Primera de Crónicas 29, del 13 al 16, nos dice: ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre procede de tu mano, y todo es tuyo. David tenía riquezas sin límite y nunca permitió que esas cosas fueran dueños de su corazón. Tuvo batallas internas, pero nunca tuvo que combatir la avaricia en su corazón. David dijo: Señor, todo lo que tengo te pertenece. Todos estos lugares donde nos reunimos para adorarte, el palacio donde vivo, la sala del trono, todo es tuyo, todo. Qué cosa tan maravillosa es transmitirles a nuestros hijos consejos tan buenos, especialmente con el ejemplo. Hacerles saber dónde colocar valor y prioridad en la vida. No hay nada malo en asignar valor, importancia o prioridad en las cosas materiales, siempre y cuando no estén ocupando el lugar en nuestros corazones y luego no dar honra, alabanza y adoración al Señor. Primera de Crónicas 29, del 17 al 20, nos dice: sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí, hacer sus ofrendas a ti, voluntariamente. Oh Señor, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo, y dirige su corazón hacia ti. Y da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo, para el cual he provisto. Entonces David dijo a toda la asamblea: bendecid ahora al Señor vuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, al Dios de sus padres. Y se inclinaron y se postraron ante el Señor y ante el rey. Y eso es exactamente lo que hicieron, de manera espontánea y después de la oración de David. Y toda la asamblea bendijo al Señor, el Dios de sus padres, e inclinó la cabeza y rindió homenaje al Señor y al rey. ¿Qué cosa tan hermosa fue? De poder unirse y dar gracias al Señor Dios, a pesar de que era el final de una era. No hubo tristeza, sino regocijo ante el Señor. Primera de Crónicas 29, del 22 al 25. Comieron pues y bebieron aquel día delante del Señor con gran alegría. Y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo de David, y lo ungieron como príncipe para el Señor, y a Sadoc como sacerdote. Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor como rey en lugar de su padre David. Prosperó y le obedeció todo Israel. Y todos los oficiales, los hombres valientes y también todos los hijos del rey David juraron obediencia al rey Salomón. Y el Señor engrandeció en gran manera a Salomón ante los ojos de todo Israel y le confirió un reinado glorioso como nunca había tenido ningún rey en Israel antes de él. Y en el versículo 29, la palabra de Dios nos dice que él, David, murió a una buena edad, llena de días, riquezas y honor. Y su hijo Salomón reinó en su lugar. Bueno, no solo fue el final de una era para el pueblo de Israel, sino que será el final de nuestro estudio devocional de la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios.
Indudablemente hemos aprendido muchas lecciones de vida de esta serie de devocionales, pero hay una cosa más que me gustaría compartir. Me gustaría preguntar, ¿alguna vez has experimentado lo que es dar gracias a Dios por todo en tu vida? Me refiero a mostrar realmente un aprecio a Dios por todo en tu vida. Tal vez sí, pero si no lo has hecho, tal vez simplemente no sabe cómo y le encantaría saberlo. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice en Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios no solo nos ha dado todo, sino que también nos ha dado todo, nos ha dado lo más importante que todos necesitamos, y es que seamos perdonados por nuestros pecados para que tengamos vida eterna. Tú y yo merecemos esta paga del pecado, que es la muerte, una separación de la presencia de un Dios bueno y justo debido a nuestro pecado. Pero Dios ha otorgado su gracia hacia nosotros y ha provisto una manera de que podamos reconciliarnos con Él por toda la eternidad. Cuando tengo la oportunidad de compartir a Cristo con alguien, a menudo les digo que encuentren un lugar solos, solo con Dios, y que sean honestos. Que sean honestos contigo mismo y con Dios. Confiesa tus pecados a Dios. Dile cómo has estado viviendo tu vida hasta ahora. Quizás no has estado viviendo como Él quiere que vivas. Quizás has estado viviendo solo para ti y para los demás y no para el Señor. Dile que te arrepientes o te has alejado de Él y que te alejas de tus pecados y ahora recurre a Él para que te perdone. Dile que te haga el tipo de hombre o persona que Él quiere que seas. Ahora, lo peor que puede pasar es nada en absoluto. Acabas de pasar 5 minutos de tu vida hablando en el aire y no pasa nada. Pero lo mejor que puede suceder y sucederá es que Dios te escuche. No solo te escuchará, sino que comenzará a trabajar en ti y a través de ti para su gloria y para tu beneficio y el beneficio de los demás. Experimentarás, tal como lo hemos visto en la vida de David, lo que significa ser perdonado y la alegría y el gozo que eso conlleva. Fue una bendición absoluta haber podido compartir estos devocionales con ustedes y quiero agradecerles por haber compartirlos con otros. Muchísimas gracias. Y para terminar, los dejo con Números 6, 24 al 26, que dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que Dios me los guarde y que Dios me los bendiga. Amén.